Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Bueno, como siempre dejando tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante y vamos a darle como siempre a este pedazo de video. Quiero saber, como siempre, qué tal te ha parecido todo el contenido que estamos trayendo y si quieres que te esté informando conforme a las actualizaciones que van a estar haciendo actualmente Warzone Mobile los desarrolladores, tanto como las optimizaciones que se prevén en esta semana para dispositivos Android, que es la prioridad, y dispositivos de iOS, que también hay cositas que arreglar. Bueno, vamos a darle. Primero que nada, y no es eso lo primero que nada que vamos a ver, porque no, cositas de la vida, no señores, no vamos a gameplay ahorita. Bueno señores, Warzone Mobile ha publicado básicamente un post el cual podemos visualizar de que pues nos habla de muchas cosas. Y lo primero que hay que destacar es lo que es la versión limitada, que eso lo voy a aclarar muy bien para la gente que anda un poco reacia, que anda un poco medio tóxica en esos aspectos o se siente un poco estafada por lo que ha pasado actualmente con Warzone Mobile. Y es que el juego, que yo sepa, tiene desarrollo temprano, desde junio, que me jugué la primera alfa. Como ustedes han ido súper mal, al día de hoy pues va mal, pero al menos sé que la quieren arreglar, es lo importante. El lanzamiento limitado es una versión de trabajo en progreso que nos permite abrir el juego a una audiencia mucho más grande. Concuerdo con eso y está bien que lo hagan. Les voy a decir el por qué es bueno que hagan esto. Básicamente porque al abrir el juego para muchas más audiencias, como se había previsto, más dispositivos van a poder tratar de correr el juego y mucha gente va a dar su expectativa y sus opiniones de lo que ha estado pasando actualmente en Warzone Mobile, como los errores y todo, básicamente todo lo que hemos estado visualizando. Bueno, como ustedes saben, aquí lo dicen, en un entorno del mundo real, mientras los mantenemos lo suficientemente pequeño para enfatizar fácilmente las partidas de prueba, está perfecto, la progresión, encontrar y corregir errores, así como recopilar comentarios e información sobre todos los aspectos del juego. Es lo que yo les comentaba. Esta fase limitada de Australia es una de las primeras para probar completamente cómo va el juego en muchos dispositivos e ir implementando lo que es una optimización y una actualización para el mismo juego, que está perfecto. Ahora, bueno, el acceso limitado ya lo sabemos que está para Australia, desde el 29 básicamente está. Como acceso al lanzamiento limitado de Call of Duty Warzone Mobile, bueno, eso ya lo saben, que desde App Store o de iOS tienen videos en mi canal, básicamente de cómo poderlo descargar, tanto para Android como para dispositivos de Apple. Y los requisitos, voy a ser sincero con ustedes, de momento estos requisitos puedan que sean los del lanzamiento final como tal, pero lo veo como requisitos en los cuales son relativos los dispositivos que van a ir bien. Porque he visto dispositivos como iPhone 11, iPhone XR que tienen algunos que otros problemas. Incluso dispositivos gama alta como lo que es el mío, que ni siquiera pues, puede correr una partida de Battle Royale porque se pega. O algunos dispositivos que tienen alguna respuesta áptica conforme a esto. Así que bueno, tal vez haga un video desarrollando completamente con los comentarios de la comunidad, más los comentarios de mi video, más la gente que me ha escrito, haciendo un énfasis de qué dispositivos sí se puede correr por lo menos el multijugador y qué dispositivos se pueden correr por lo menos al día de hoy el Battle Royale. Y ya vamos a enfatizar completamente en otros videos qué dispositivos posiblemente pueda que corran completamente mínimo 30 FPS bueno, en adelante a 60 cuadros por segundo, a 90 cuadros por segundo, a lo que será el lanzamiento global para 2023. De momento, como ustedes saben, estamos en fases de lanzamiento para probar el juego e irlo mejorando hasta llegar al lanzamiento global en el primer trimestre de lo que es actualmente pues 2023. Ok, lo de las partidas, ya sabemos, Battle Royale, multijugador, lo típico, funciones sociales, ya sabemos que es lo mismo en Modern Warfare 2. Lo demás, desafíos que van a ser los mismos, al igual, nivel del jugador, pase de batalla, progreso de arma. Eso de la progresión cruzada ya lo sabemos al detalle, no tenemos nada más que explicar, sinceramente, las cosas como son. Y pues algo que sí quiero destacar es que se va a agregar una cantidad de contenido adicional, incluido el Gunsmith, a lo largo del lanzamiento limitado. O sea, lo que están viendo, recuerden que no es el juego final, es más que todo un testeo para probar muchas cosas. Y pues está bien, está muy bien. ¿Es necesario jugar el multijugador para progresar en el juego? No. Básicamente porque están hablando sobre el multijugador. Esto ya lo sabemos, no se preocupen. Ahora, lo de la disponibilidad de los artículos y progresión cruzada, pues básicamente los elementos que no están disponibles para su uso en Call of Duty Warzone Mobile durante el lanzamiento limitado se etiqueta como próximamente. Básicamente esto por los amuletos, camuflaje de vehículos o algo por el estilo. Suele pasar, así que no se preocupen. De todas formas, todo el inventario siempre lo van a tener en todos los juegos posibles. Y de todas formas, en más actualizaciones van a ir añadiendo cosas que solo se encuentran en Warzone 2, pero van a estar llegando siempre a Warzone Mobile de un momento a otro para el lanzamiento global o posteriormente en dichas actualizaciones. Así que no se preocupen, su inventario siempre van a tenerlo en su cuenta de Call of Duty, que conste. Y recuerda,
Recuerda que tu cuenta de Call of Duty es lo más importante en este juego, que va asociada completamente a todo tu progreso, a todas las armas que vayas subiendo, y puedes utilizar VPN sin problema alguno porque no es baneable, para que puedas progresar tanto en tu pase de batalla, tu nivel, tu progresión de armas. Recuerda que el día de hoy tenemos 250 niveles, 5 prestigios y un pase de batalla que dura 70 días. Finaliza el 1 de febrero ese pase de batalla también para Warzone Mobile como Modern Warfare 2 y Warzone 2.0. Ok. Básicamente, para saber dónde va a estar el lanzamiento ilimitado disponible donde digo, tenemos que seguir obviamente las redes sociales. Esto nos lo habían comentado, pero hay cosas que no han dicho por acá, que están en el Discord, que básicamente en el Discord de ellos, para ser exactos. Y es que esto yo lo quiero destacar porque tal vez mucha gente piensa de que uno se está inventando las cosas, pero no, básicamente ellos lo han dicho. Aquí tenemos un post gigante, muy gigante honestamente, de lo más gigante que hay. Y aquí, pues, además de lo que ya he comentado, que básicamente lo que pusieron en este post, creo que si no estoy mal, fue hasta acá. O sea, hasta acá, hasta la parte del progreso cruzado es lo único. Lo que no pusieron básicamente, creo que en el post que han puesto ahorita en la web, creo que es la... Bueno, el contenido sí lo pusieron esto, el anti-cheat y los bans, que básicamente han dicho que hay un anti-cheat dentro del juego. Creo que debe ser algo parecido al Ricochet, esto también lo dijeron. Aquí dicen que pues utilizar VPN no es básicamente ilegal, que se puede utilizar VPN con total seguridad. Lo único que pues están exentos a que pues el matchmaking pueda fallar en algunos motivos por obviamente... estar utilizando VPN, pero es lo típico. O sea, ya se sabe que utilizar VPN no te va a dar la mayor capacidad de milisegundos del mejor ping. O sea, básicamente solo es para exigir a tu dispositivo a que estés en una región para poder el juego y para tener acceso. Los gráficos, aquí están básicamente todos los errores. Estos son todos los errores. Toditos los errores que hay aquí actualmente. Estos son todos los errores que han recopilado de muchos comentarios que le han dado a la comunidad. O sea, la comunidad está dándole a muerte, loco. Pero a muerte con lo que son actualmente los problemas. Incluso aquí hay un support de Warzone Mobile. Muy importante, incluso aquí lo están comentando, o sea, literalmente tanto como los dispositivos, como incluso los precios de los code points y demás, o sea, muchas cosas, incluso el support, es que literalmente toda la comunidad está hablando a detalle de esto y es algo muy importante que decir, las cosas como son. Espero de que sigan a tope como lo están haciendo hasta el día y me parecerá perfecto todo lo que están haciendo de buena manera. Y pues bueno, con eso finalizaríamos el video a detalle hablando de lo más importante. Se vienen muchas actualizaciones, el progreso cruzado es algo muy importante y muy bonito de que esté pasando porque así la monetización no va a ser súper excesiva como lo es actualmente en COD Mobile. Eso me parece perfecto, justamente miramos un pedazo de video anterior. Estas son muy buenas noticias, los developers saben lo que está pasando, me parece perfecto, es una prueba para poder mejorar el juego conforme a un futuro, para ir haciendo testeos, me parece perfecto, porque no hay nada mejor que probar un juego, que mucha gente o cantidad de personas con dispositivos diferentes prueben el juego y den sus opiniones de cuáles son los problemas que hay. Creo que es lo mejor, mientras no estemos en lanzamiento global, no hay de qué manera criticar algo que están haciendo bien de momento. Me parece perfecto, de momento hay que arreglar cosas tanto para Apple, pero la prioridad 100% es Android, seamos sinceros. Bueno, habiendo dicho eso, si te ha encantado este poderoso video, deja tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante y nos vemos en un próximo video de Warzone Mobile, claro que sí.